Hay una idea falsa de más altura es menor calidad de vida. Chile, México, tiene edificios de 50, 60 pisos. Y acá le tenemos miedo a un edificio, pero es político el tema. La Victoria ahorita tiene un montón de proyectos inmobiliarios por culpa de las restricciones normativas que se han hecho en San Isidro, en San Borja, en Surco. ¿Cuánto tengo que ganar para comprarme un departamento de 90 metros cuadrados con 2 estacionamientos en San Isidro? Más de $12,000 mensuales. Bueno, bienvenidos al capítulo 47. Acá tengo un invitado que es uno de los, creo que recién el segundo invitado que aparece por segunda vez. ¿Ah, en serio? Sí. Sí. Pamela Gálvez fue la primera que apareció 2 veces. Bueno. Sí, entonces, bueno, la verdad es que tuvimos un capitulazo la vez pasada. Mucha información que tenía tanto valor que quedaron preguntas en el aire. Y ahora mejor porque como es presencial, yo creo que se presta más a hablar un poco de las cosas que están pasando. Hay un par de temas que queremos tocar hoy, como algunas novedades que íbamos comentando detrás de bambalinas antes de prender cámaras. Sí. Algunas novedades en temas de, bueno, temas de normativas, temas que bueno, hay algunos cambios en el sector inmobiliario que se podrían estar dando próximamente, así que hay mucho de qué hablar. Pero ante todo, la ciencia del marketing inmobiliario, tengo algunas preguntitas siempre porque tengo algunas cosas específicas que yo creo que podemos aportar bastante valor. En este caso, investigación de mercado, yo creo que eres uno de los referentes del mercado para mí, realmente. O sea, yo, personas que están en el podcast es porque admiro lo que están haciendo, de todas maneras. Entonces, hablando de eso, hoy en día hay un tema de fuentes, Sí. ¿ya? Un tema de fuentes de información. Hay un tema de la ley de influencers que tiene que estudiar, no tiene que estudiar antes de hablar de algo. Hay muchas fuentes de fake news, es verdad, es un tema actual. Y también hablando de fuentes de investigación de mercado para el sector inmobiliario, hay un reto de dónde tengo las fuentes más confiables hoy en día en el Perú. Quería empezar un poco por ese tipo de preguntas porque hoy en día el que crea contenido debería basarse en fuentes confiables. Sí. Y yo veo Tablero Inmobiliario y lo considero una fuente confiable, en verdad, porque me gusta cómo sustentas las cosas. Bueno, te agradezco. Lo que pasa es que tengo un equipo que se dedica a levantar información, a hacer estudios de mercado todo el tiempo. Pero también este tema de las fuentes ha sido y es un dolor de cabeza en el tiempo, porque cada vez, digamos, es más difícil encontrar si la data que estás leyendo está bien levantada, es fidedigna, ha resistido el análisis y todo, ¿no? Muchas veces tú, sobre todo ahora con la inteligencia artificial, haz un estudio de mercado tal cosa, te sale algo y te la crees. Y no necesariamente es cierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno siempre tiene que validar Esa las es buena cosas. también, ¿no? Hay que tener cuidado con que hay que saber que estas fuentes de inteligencia artificial muchas veces pueden alucinar cosas, y así se llama, o sea, puede alucinar, ¿no? Claro, porque dentro de lo que la inteligencia artificial y lo que encuentras en Internet en general es lo que las personas han querido publicitar, compartir. Pero uno no comparte una base de datos compleja así nomás. Mucho menos si esa base de datos ha tenido un montón de procesos de validación. Entonces, esas bases de datos, ¿quién las tiene? Las tiene Capeco, las tiene seguramente, bueno, las tiene Tableau, Ecodip, las tiene Claro, Tinsa. el Tableau de Codip, ¿no? El Que Tableau es una herramienta, ¿no? Es una herramienta. Yo también le digo Tableau a veces, pero en verdad es no. El Tableau de Codip, una de las herramientas que me parece una buena fuente, Sí. que hay, por ejemplo, para los que no conocen esa herramienta, rápidamente, ¿por qué es una buena fuente? Porque todos los inmobiliarios, por declaración jurada, dicen cuánto venden al mes y a qué precios. Entonces, eso me parece una fuente interesante. Sí, es una fuente muy interesante. Y aparte, como se actualiza cada mes, sirve mucho para tener la sensibilidad de mercado, ¿no? Pero cada fuente o cada plataforma tiene, digamos, una segmentación distinta y esa segmentación significa que se puede usar de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, Tinsa es trimestral y te segmenta tipología, cantidad de dormitorios, cantidad de baños y áreas. En cambio, las tipologías de Tableau están segmentadas por rangos de precios, más no por programación. Entonces, si tú quieres hacer estudios, digamos, de una visión macro, como los hace el BCRP, lo de Tinsa sirve mucho, porque tienes el corte trimestral periódico, muy ordenado. Y es el mismo sistema de levantamiento a cada rato, ¿no? Si quieres tomar una decisión rápido para la compra de un terreno y hacer un análisis de sensibilidad de valor, Tableau sirve.
pero para los desarrolladores muy pequeños es una herramienta cara, ¿no? Sí. Es una herramienta cara. Es una muy buena herramienta, pero digamos, O sea, creo que hoy en día puede valer la pena. O sea, si es que piensas en crecer, si tienes más de un proyecto y buscas terrenos y demás, yo creo que tiene el valor del caso. no, claro que sí, o sea, es una Sí. buena herramienta. Pero es costoso. Es costoso, sí. y la mayoría de estas empresas chiquitas están en vías de crecimiento, Sí. pero hay un momento en el cual no tienen la capacidad para pagar. Y así, ¿no? Hay diferentes fuentes, diferentes cosas. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Buscar la trazabilidad de la información. Y siempre, siempre todas se equivocan. O sea, incluso los mismos estudios de mercado que pueden salir de mi empresa o la misma estadística de Tableau tiene a veces errores. Ujú. Y esos errores se dan a veces por transcripción de información, por poner mal un punto. Y vale la pena siempre hacer la revisión. Entonces, si tú tienes un proyecto, un valor metro cuadrado, y quieres validarlo, tienes que llamar, tienes que ir a la cancha. Claro, ¿No? claro. Ese es el principal o la única forma realmente de eliminar el sesgo cognitivo de las redes sociales del algoritmo en general. Porque el algoritmo y todo lo que tú investigas a través de ChatGPT, a través de las redes sociales, a través de, en general, cualquier cosa. Porque yo he visto gente que investiga en TikTok. Claro, El algoritmo va a ir a lo que te gusta ver, claro. no a lo que te duele ver. Ahora, y también, por ejemplo, si es que ves ChatGPT, tú ves de dónde jala más información los cuadros y los mayores porcentajes de lo que jala es Reddit, por ejemplo. Ujú. Y Reddit es algo escrito por humanos que simplemente es como blogs. Sí. Cualquiera puede escribir en un blog de Reddit. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas también. La inteligencia artificial se tiene que verificar un montón y los mismos estudios de mercado, aunque no sean inteligencia artificial, sino sean de empresas, sean de diferentes instituciones, igual hay que verificarlos. Y eso es algo que yo me he estado dando cuenta últimamente. ¿Por qué? Y bueno, ahorita se me ocurre, porque lo digo porque hace poco me pasó. Veo un estudio de, por ejemplo, del comercio, Ujú. de S-Data, creo que es la institución, ya no me acuerdo bien, pero el comercio. Y sale un reel de no me acuerdo qué periodista hablando de que el metro cuadrado se vendía en San Isidro y Miraflores a 4.700 soles el metro cuadrado. Ah, ese es un error. De todas maneras. Entonces yo veo eso y digo, no. Y, o sea, si es que estaba siquiera cerca al rango que yo podría haber visto, me la puedo creer, pues, porque es una fuente creíble. O sea, debería tener sustento. Pero después lo veo y digo, esto no cuadra con la realidad para nada. Para nada. Sí. Y eso salió en el comercio. Es más, yo mismo comenté qué fuente tiene este estudio, investigué más, entré a ese data, pero no entiendo, al parecer son fuentes propias. Y ahí es donde yo digo, ¿de dónde sale? Y de ahí veo y lo contrasto con el BCRP, por ejemplo, ¿no? El Banco Central, que tiene sus reportes también. Y a veces también no cuadra tanto con la realidad. Así es. Y digo, qué raro. O sea, ya tengo dos fuentes. ¿Qué hago? Cruzo la información y de ahí tengo otra fuente como... Y lo digo yo porque realmente es un reto ver todo y decir cuál es lo más fidedigno. Está la fuente de Urbania, por ejemplo, que también te dice vende tanto al mes, tanto precio. Pero muchas veces, bueno, no saben qué precio realmente cierra la propiedad. También. Sí. Porque ellos ven dónde dejaron los datos las personas. Entonces, cada fuente tiene sus cositas donde hay una parte de la información que tal vez no la tiene. Eso. Y eso es donde tienes que sacar esa conclusión. ¿Qué recomiendas para sacar conclusiones más reales del mercado? Es Ya. complejo. La fuente de información tiene un sistema de levantamiento de información, pero también tiene un perfil de información que va a levantar. Como la Digamos, muestra. Proyectos inmobiliarios de empresas formales. Ya, claro. ¿No? Como el Tableau, digamos, claro. Como el Tableau, como Tinsa, como la mayoría de Como bases de datos, con la cual se construye casi todo. Y es el 7% formal. Digamos que en Lima puede ser el 15%, Ok. ¿ya? Pero igual estás compitiendo con el 15% de información de lo que está pasando realmente. Diría que estamos vendados. Entonces hay que ver ahí varias cosas. Hay que cruzar la información con alquiler de habitaciones. Queremos vender departamentos, sabemos que un porcentaje va a ir para inversionista. Hay que ver a cuánto se están alquilando las habitaciones, pero desde la perspectiva de precio por plaza, no de precio por metro cuadrado, porque ahí está la deformación del área mínima de 40 metros cuadrados, ¿no? Tú tienes dos plazas en 40 metros cuadrados, en verdad está pagando cada persona por 20 metros cuadrados. Ya. Ya. Y habitaciones son de 16 a 20 metros cuadrados aproximadamente. Entonces, ese es el mercado. promedio. Claro. Entonces, por ahí es una forma de validar la información de tu flujo financiero que estructuraste con el estudio de mercado de oferta primaria. Y ahí también ves la elasticidad del precio. Digamos, habitaciones,
departamentos antiguos, departamentos sin documentación a veces, Ujú. y tú comienzas a ver y dices, oye, pucha, aquí, esto de acá, según mis bases de datos y la competencia formal, yo debería salir, no sé, $4,600 el metro cuadrado San Isidro, por decirte, ¿no? Ya, ya, claro. Pero de repente a un Ojo, gallo... decían soles, Decía, soles. decía soles, pero yo sé que debió haber sido dólares, porque hay un proyecto que está a $4,600 Ah, ya. en San Isidro y eso es lo que debe haber llamado la atención. Y yo me imagino que va por ahí. Ojalá que ese haya sido el error. Pero en todo caso, digamos que sea un proyecto y tú dices, oye, mi promedio de la muestra son $4,600 en San Isidro. Y tú vas a salir a vender con esa muestra, que es lo que hay. Claro, que tienes una muestra, claro, obviamente muy pequeña. Y de ¿Qué va? repente, Ujú. al costado de tu proyecto, una familia decide autoconstruir. Y es una familia que no tiene mucha experiencia y ni sabe mucho del sector inmobiliario y que salen a $3,000 metro cuadrado. Porque sí, Ujú. eso no está en ninguna fuente, en ninguna base de datos. Claro, Y claro. es tu competencia directa. Y ese es el pan de cada día. La especulación no se hace a nivel inmobiliario, se hace al nivel propietarios de suelo. Y por eso es que hay que validar, hay que ir a información y hay que siempre buscar si es que la data que tienes es la completa. Y buscar con esa otra información, que es la oferta, digamos, no informal exactamente, pero no visible, no visibilizada en las bases de datos tradicionales. Claro, o sea, qué buena conversación y qué bien empezar así, porque sí, efectivamente, en el Perú no es fácil encontrar fuentes totalmente fidedignas. Es un dolor de cabeza. No es fácil. Entonces, Y aparte hay una, a diferencia de otros países, por ejemplo en Chile, todas las bases de datos pueden ser abiertas. En Estados Unidos todas las bases de datos son abiertas. Aquí hay un miedo de compartir información. Es como que el empresario tiene miedo de que le roben know-how. Oye, la forma como tú construyes valores compartiendo know-how y sobre eso construyes una cama de conocimiento que haces crecer el sector. Pero acá todo el mundo tiene su información bajo 4 llaves y no la quiere compartir. claro, eso es, a ver, pequeña pregunta en esa línea, ¿no? Como ese tipo de información no está tan a la mano, ¿qué tanto o sea, las tasaciones hoy en día varían un montón, pues, ¿no? Sí, Debe tener un montón de margen de error. O sea, digamos, no sé si margen de error, ¿cómo decirle? Margen de tasador para arriba o para abajo. Lo que pasa es que una cosa es la comparación de tasación comercial, que es en función, y la palabra es clave, es en función a lo que se especula en el mercado. ¿Por qué lo que se especula? A lo que el vecino quiere, que el otro vecino quiere, que la vecina de allá. Llamaron por teléfono, hicieron factores de corrección y salió un precio. Otra cosa muy distinta es la estructuración financiera en función a la productividad del suelo, ¿no? Entonces ahí te sale el valor de realización y te dice, tu terreno que tasación comercial vale $6,000 porque estás, no sé, en la Avenida Pardo, pero a la hora que haces la estructuración financiera y todo, dices, oye, sabes que acá no puedes pagar más de 2,000. Es esa tasación que es el valor de, ¿cómo se llama? El valor ¿Realización? de realización, Ujú. vendría a ser más exacto porque toma en cuenta el valor real que te da ese negocio como desarrollo inmobiliario que el otro que es el valor comercial que ves sobre lo que hay en oferta, o sea, lo que piden en oferta, o lo que realmente se vendió. ¿De qué se basa? Mira, la estructuración. Cuando tú quieres hacer una cabida y un análisis para hallar el valor residual de suelo, es valor residual, Ujú. estudias la normativa, estudias el espacio, el plano y ves la edificabilidad, ¿no? Ujú. Entonces, tú lo puedes hacer, digamos que tu parámetro urbano dice que estás en comercio zonal. Si estás en comercio zonal, tú puedes hacer ahí un hotel, un edificio de oficinas o puedes hacer un edificio residencial. Uso mixto también. También uso mixto. Entonces, si tú haces un edificio de usos mixtos, tienes un precio de comercio y un precio de vivienda de mercado, proyectas el flujo y te sale que máximo por tu terreno vas a pagar, no sé, $2,000 metro cuadrado. Pero si tú haces el mismo ejercicio para oficinas, oficinas tienen menos área libre, Ujú. pero sí tienes más altura de piso a techo, tiene otra dotación de estacionamientos y otra dotación de áreas comunes. Y el área de metro cuadrado de venta normalmente es más caro también. Depende del momento. Ahorita es más barato vender oficinas que vender departamentos. ¿Ah, sí? El valor metro cuadrado de oficinas en las zonas top están por debajo de los departamentos esta vez.
Ah, qué interesante. Es una tendencia que tiene que ver con... Porque no me acuerdo hace cuántos años, pero hace unos años no era así. no, esto ha venido desde la última vez que se cayó el mercado de oficinas, que fue en el 2016, si mal no recuerdo, por la época de Humala. Hubo un golpe, no me acuerdo si fue a la mina, fue todo un tema internacional. Ujú. Y el mercado de oficinas se comenzó a caer y se cayó la confianza también. Entonces, en el paso siguiente, cuando entra Kuczynski, abre los fondos de inversión y el mercado de vivienda se reactiva. Pero el de oficinas se sigue estancado y la sobreoferta de ese año todavía sigue ahorita vigente. Bueno, y hablando de los sesgos de información, hace poco salió una noticia, no voy a decir en qué diario, pero que decía que la tasa de ocupación de oficinas venía recuperando ritmo. Ujú. Es un poco complicado decir eso cuando, en verdad, si tú haces un proyecto nuevo de oficina, no vas a vender nada, porque tienes un montón de proyectos que todavía no terminan de vender de hace 10 años. Sí. Claro. Mira, y ahí, por hablar un poco de fuentes, que me encanta también justamente aprender más y de diferentes fuentes, había una que, bueno, lo hacen una investigación pagada a Apoyo Consultoría Ujú. antes de pandemia y decía que faltaban 10.000 metros cuadrados de oficinas en Lima Top. Así decía el estudio, y esa tesis lleva a unos desarrolladores que conozco, que hoy en día están desarrollando bastantes oficinas y lo siguen haciendo súper bien. Y la verdad es que no sé muy bien cuánto venden, si es que venden bien o no venden bien, pero siguen desarrollando más oficinas. ¿Ah? Sí, Sí. mira, yo lo que he Sí. visto en los proyectos de oficinas que he visto, las velocidades de venta son demasiado bajas. Y los valores metro cuadrado no resisten, pues ahí. Entonces, si yo voy a hacer oficinas solo porque tengo más cantidad de metros cuadrados, pero voy a vender departamentos a 4, 5, 6 veces la velocidad de las oficinas, me sale más a cuenta vender departamentos. A menos que sea mi edificio de oficina y la quiera alquilar, eso es otra cosa. Y ahí hay un tema del cambio en la forma como nosotros estamos trabajando. Prepandemia había mucho más aspiración de formalidad. Tú hacías una encuesta y tú le preguntabas a alguien, oye, ¿por qué comprarías una oficina? Ah, para tener un espacio corporativo, para tener mi sala de reuniones, recibir a mi cliente, que se vea ejecutivo. La pandemia cambió eso completamente. Entonces, ya la virtualidad te permite no necesitar esa sala de reuniones corporativa. Ujú. Los coworking incluso están cayendo por eso. Mm. Y además, hemos tenido un proceso de informalización de nuestra economía. Entonces, la mano de obra informalizada no necesita la representación corporativa que sí necesitábamos antes. Ya. Entonces, el mercado de oficinas se vuelca al mercado de departamentos, de segundo uso principalmente. Entonces, cuando un gerente general quiere cobrar su utilidad, la puede comprar una oficina o puede comprar un departamento. Si compra una oficina, es probable que no la alquile, pero si compra un departamento, lo puede alquilar para oficina o para vivienda. ¿Te das cuenta? Ya, claro. Entonces, las dificultades de ganar terreno en el mercado de oficina es que hoy en día tienen producto sustituto y es una competencia desleal. Ya, ya. Qué buen punto, no tomaba en cuenta eso también. Wow, qué buena manera de empezar. Hablando de eso, el tema de fuentes y demás. Perdón. Hablando de fuentes y demás, hay mucho que se habla de indicadores de mercado. Ujú. Entonces tú dices, oye, pero esta zona es buena, esta zona es caliente, esta zona es buenaza, esta zona no. ¿Por qué? Un indicador de mercado que a mí me encanta, de la cual se habla demasiado, es la absorción de mercado. ¿Qué es la absorción de mercado? Es de todo el stock, cuánto se vende sobre cierta cantidad de tiempo, ¿cierto? Esa sería la velocidad, Ya. ¿no? No es la absorción eso, el porcentaje. El porcentaje de absorción sería esa velocidad, qué porcentaje representa, qué porcentaje representa del stock. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, vendo 10 unidades por mes, pero hay 100 unidades en oferta. Entonces, estoy vendiendo el 10% del mercado. Mi mercado está absorbiendo el 10% de la Claro. oferta. Claro. Y ahí es donde la absorción suele ser súper debatible porque algunos lo agarran por proyecto, por distrito. Por distrito yo creo que ya es algo que ya está equivocado, según yo. Porque el distrito ya cambia un montón. O sea, hay una parte que puede estar vendiendo un montón y una parte que no vende nada. Sí. Y si tomas en cuenta la absorción de distrito para la proyección que le vas a presentar al banco como negocio de desarrollador inmobiliario, ya estás partiendo, digamos, un poco con el pie equivocado, ¿no? Sí, yo creo que por proyecto es una buena forma de ver la absorción.
Y si quieres ver por, digamos, por zona, porque siempre todo el mundo quiere tratar de leer la zona, no tanto el proyecto, Ujú. diría que sí se puede usar, digamos, un código postal. ¿Ya? Ya, un código postal Ok. es una zona relativamente reducida, ¿no? Y dentro de esa zona relativamente reducida además es homogénea. Ujú. Entonces, todos los proyectos que hayan en esa zona van a tener parámetros similares. Entonces, al tener parámetros similares, tienes la misma área, la misma altura, más o menos los mismos stocks. Algún poquito de especulación de diferencia, pero no mucho. Ujú. Entonces, dentro de eso, tú dices, ya, digamos, este código postal tiene 2% de absorción, este otro tiene 5. ¿Por qué? Ah, es que acá puedes hacer 20 pisos y acá solo puedes hacer 7. Ah, ahí está la diferencia. Es la misma velocidad de ventas, pero acá hay menos stock que allá. Es más eficiente el mercado de acá. Ya. Que, claro, es interesante, ¿no? Ahora también, mientras que lo puedas hacer, porque claro, como tú dices, se puede hacer con herramientas como, por ejemplo, claro, Tableau, Tinsa, ¿no? Que te Ujú. muestran, digamos, ciertas zonas y puedes ir viendo, digamos, sobre eso la info de cómo se mueve, pero es nuevamente solo la oferta formal, ¿no? Eso es lo único que vas a ver ahí. Sí, es lo único que vas a Claro, ver ahí. claro. Un montón de veces yo he pataleado porque, por ejemplo, ¿cómo determinas cuál es la vacancia en renta? Ah, ya. Ya para los proyectos de que multifamily, por ejemplo, que hay pocos todavía, pero que va a haber cada O vez para ver más. la plaza de inversionista, ¿no? Ya. Entonces, la vacancia en Ah, renta, ya, claro. ¿no? A uno le conviene saber si es que, oye, de la oferta que está en renta, ¿qué porcentaje no se alquila? Y ese porcentaje, ¿por qué no se alquila? ¿Cómo lo ves? Ya, mira, planteo ideas, ¿no? ¿Cómo lo vería yo? Me meto a las plataformas que más tráfico tienen, como, claro, son las de Quinto Andar hoy en día, porque Nexo solo tiene proyectos, entonces en verdad iría solo a eso y vería ahí, en esas dos, más o menos el mapa, ¿no? Eso sería mi primera fuente como algo rápido, ¿no? Como una primera revisión. Si es que Claro. veo una cantidad de puntos increíble, es que claro, hay un montón de oferta en esa zona. Si es que no veo nada es porque hay poca. Eso sería un primer vistazo rápido, ¿no? No sé, Pero no sé cómo empezarías tú. si haces eso en el tiempo, Ujú. te vas a dar cuenta que las zonas laten. O sea, tienen, digamos, la oferta, por decirte, nos vamos a la playa, Ya. ¿ya? Que ahorita tiene también otros temas interesantes. Lo podemos hablar también. Ya. Digamos, nos vamos a la playa y en la playa estamos fuera de temporada, entonces hay una cantidad increíble de oferta. Pero llegamos en temporada y no hay nada de oferta. No hay nada disponible, pero esa misma cantidad de oferta todavía existe, pero está siendo ocupada. La vacancia en temporada de playa es de 95%. Claro. La vacancia fuera de temporada de playa es del 30%, por decirte. Ujú. Pero para eso tienes que saber cuántas, dónde y cuáles son las unidades que están en alquiler. Una forma de hacerlo es hacer lo que tú acabas de decir, periódicamente. Ah, como fotos. Ah, qué buena. Claro. Y Ya. ahí vas viendo, oye, ya mira, acá lo máximo que he tenido en oferta ha sido esto y en esta época. ¿A qué se debe? Ah, lo que pasa es que acá hay universidades. Ah, y ahí comienzas a encontrar tendencias y comienzas a Ah, identificar el buyer persona. Tú vas a hacer departamentos para estudiantes o para enfermeras o para médicos, ¿no? Dependiendo un poquito de dónde estés, hablando de Surco, justo. qué buena. ¿Qué, tú cuántas capturas de pantalla vas? A ver, ¿cuántas, cuántas capturas de pantalla ya vas a acumular? Oye, pero qué interesante, en ¿verdad? Qué interesante, en ¿verdad? Ir mapeando de esa manera. Porque claro, a través de eso salen los hallazgos que finalmente te permiten, en este caso, por ejemplo, personalizar el concepto de una oferta para cierto buyer persona. Eso está buenísimo. Interesante también como fuente. Hablando un poco de la playa y ingresando un poco más en el tema de las playas y también de cosas que van a ir cambiando próximamente en el futuro inmobiliario, que podemos hablar de varias cosas que hay muchos negocios, oportunidades y demás que pueden haber en el mercado hoy en día por los cambios. Siempre que hay cambios hay oportunidades. Hablando de la playa acaban de sacar el nuevo PDU. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Y qué cosa es un PDU para los que no saben? Bueno, plan de desarrollo urbano, se están aprobando los diferentes planos de las diferentes limas, ¿no? Falta Lima Centro, me parece, pero ya se aprobó Lima Norte, Lima Sur, Sí. ¿no? Lima Sur, balnearios. Balnearios, eco. Que estamos hablando prácticamente hasta Chilca. Ajá. Y dentro de eso hay un plan específico, que es una herramienta para ayudar a viabilizar el PDU en una zona particular que agarra 2 kilómetros de la costa a las lomas de Jicamarca
Me parece que era por la zona de Punta Rocas, o sea, un poco más al sur de San Bartolo. Ujú. Pero en todo caso lo pueden ver en la página del IMP. Ahí está el plan específico y el plan urbano. ¿Qué es lo que significa? Significa de que... El IMP. Sí, Instituto Metropolitano de Planificación. Ujú, ujú. Significa que hay una intención muy, muy, digamos, fuerte de hacer migrar población hacia el sur. ¿Por qué? Porque hay industria y queremos reducir traslados. Entonces tienes Gildemeister, tienes Chilca y tienes incremento de productividad en exportación, puertos y todo esto. Entonces esas industrias van a crecer y por lo tanto hay que llevarles bolsón de densidad de población. Por eso es que han creado este programa con la San Marcos y quieren poner una San Marcos en Chilca. Ah, mira. Y ya tienen el terreno, tengo entendido todo, y dentro de eso es, si tú estudias en la San Marcos de Chilca, con DNI en Chilca, creo que tienes descuentos o becas. Ah, mira. Entonces, eso Bueno. significa, oye, mira, Claro, ¿no? claro. O, Está buenazo. o compra un lote y alquila la dirección. Eso no lo había pensado. Eso va un paso más allá. Eso va un paso más allá. Escúchame. Esas cosas pasan en el Perú. No, ya. obviamente. Esas cosas pasan. Yo No, lo digo en broma. Ya, pero a alguien Va ya a se le ha pasar, ocurrido. va a pasar, de todas maneras. Pero ya, está esa intención, ¿no? Y si te pones a pensar, Balneario Sur tiene una dinámica bien interesante, porque ya tienes un nivel socioeconómico alto y tienes producto de nivel socioeconómico alto. Sin embargo, del otro lado de la carretera, que es donde están ya las industrias... Y pequeño comentario para complementar. O sea, claro, todo lo que es Lima, lo que le dicen Sur Chico, que ahí está San Bartolo, Punta Hermosa, todas las puntas, ha crecido un montón, se ha desarrollado un montón. Hoy en día hay como un pequeño nuevos boulevards. La verdad es que todo ha crecido en términos de restaurantes, hoteles. Está súper interesante. Sí, bueno, después de... Y eso que no había salido todavía en ese momento nada del PDU, natural, orgánicamente. Orgánicamente. Igual Lima iba creciendo así. Y me acuerdo, mira, cita del anterior episodio, me acuerdo que me decías, hablábamos de los núcleos y cómo debería de todas maneras haber uno un poco más al sur, porque ahí justamente se necesitaba un mayor núcleo y orgánicamente poco a poco se va acomodando. Es más, ese episodio debe haber sido hace 2 años, más o menos. Mira, esto es parte de una transición, digamos, que viene del 2011. Ujú. Del 2011 se comienza a trasladar la industria al sur para tratar de despejar la zona de Lima Centro y Chorrillos y Lima Este. Entonces, eso todavía no se ha terminado, está en proceso. Ojo con eso, porque significa que Lima Centro, toda esta zona, la avenida Argentina, Colonial, va a ser el nuevo hub de desarrollo inmobiliario denso. O sea, lo que ahorita es Breña va a ser eso. Claro. Y por simplemente presión, ¿no? Porque está creciendo la oferta y la demanda hacia ella. Ya hay varios proyectos de bastante densidad por la Avenida Colonial. Y acaban de también aprobar ahí disculpa que suena redundante con esto, un plan específico para poner una universidad, creo que es la César Vallejo, sobre la avenida Argentina. Ah, mira. Y es un terreno grande, entonces cuando hay universidad, los proyectos alrededor también se dan. Claro, gana valor pues la zona. Sí, Así- se así dinamiza pasa. todo. Sí. Entonces, eso por ese lado, ¿no? Y Tremendos datazos que están soltando. en el tema de Lima Sur, ya, o sea, viene, no sé si han visto la playa Caballeros, como todita la playa ya tienes ocupado Sí. 3 líneas de frente hasta abajo, todo San Bartolo, y ahí quiero recordarles el Niño Costero. El Niño Costero del 2015, ¿Ya? que bajó el Huayco a, ¿cómo se llama?, a San Bartolo. Eso generó que un montón de casas que daban hacia el Huayco tengan miedo y se vendan, y también generó de que vengan y pongan centros comerciales en esos lugares digamos, no en los lugares de peligro, sino a raíz de que hubo todo este movimiento. Se dinamizó de una manera distinta. Y ahorita también hay no me acuerdo si es un proyecto o un plan para agarrar todo este Huayco, o sea, toda la zona del Huayco, y volverlo un parque para que sirva como, digamos, mitigación. Claro, como en cualquier cosa, como ayude a Canalizarlo bien, canalizarlo, claro. pero que también sirva como un parque como se hace en otros lados del mundo, se hacen aterrazados, se hace un espacio así convexo para que la gente llegue, ¿no? Y eso lo van a hacer, y tengo entendido de que en los bordes de ese, digamos, gran parque que quieren hacer, ahí van a tener alta densidad, vivienda de interés social. No te puedo creer. Ajá, porque no es frente al mar, Claro. va a ser frente al parque de acá. Eso Qué es lo que esa es la loco. visión que tienen ahorita.
Entonces, imagínense ese eje. Mira, para el reel ahí tenemos que hacer una imagen en inteligencia artificial para que se entienda lo que estoy viendo ahorita en mi cabeza. O sea, es lo caso. O sea, para que se lo imaginen es bien lo caso. O sea, va a haber, claro, árboles, parque, digamos, en esa parte del sur, Ujú. donde fue el Huayco. Sí, Y ahí al costado va a haber edificios de alta densidad. sí. Eso es lo Claro, que que... alta densidad que un poquito más alto, hay más personas en pocos metros cuadrados, digamos, por hacer el caso súper extremo de la mayor densidad, ¿no? ¿Ah? Entonces, sí, sí. Y es algo que no se activa todos los años. Por lo tanto, es un parque que va a funcionar prácticamente sin ningún problema. Cada 5 años se tendrá que hacer algún mantenimiento o algo. Y si se ponen a pensar, justamente termina, digamos, esa zona en un bulevar de restaurantes. Claro, claro, claro. Entonces Eso es por Punta Hermosa, ¿no? se va así, ya por Punta Punta Hermosa. Se activa Sí. todo un corredor turístico. Se activa el corredor turístico también. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Sabías que según los últimos estudios, más del 50% de las ventas del sector inmobiliario provienen de canales digitales? Si es que hoy en día solamente estás tomando en cuenta el costo por lead o la cantidad de leads, solamente estás analizando la punta del iceberg. El resto está en optimizar los ganchos, ver en qué momento se van las personas del video y ver finalmente cuál es el llamado a la acción que genera mayor conversión. Sobre eso, tener indicadores que nos permitan tomar decisiones, como es el costo por adquisición de cliente o el costo por visita. Si te interesa implementar un sistema como el que te estoy comentando, entra al enlace que sale en la descripción, dharma.pe, deja tus datos y así podremos entrar en contacto. Qué interesante cómo va creciendo. Y bueno, y ahí va a todas las personas que decían, no, en Punta Hermosa nunca debería haber edificios. ¿No? Y ahora, bueno, salió un tema de un primer edificio, ¿no? Y fue un debate súper interesante también. Sí. Bueno, es cosa de que el desarrollo se va a seguir dando, ¿no? No hay de otra. Mira. Así es como se crece. Debería crecer también, porque igual acá en Lima no es que podamos densificar mucho más. Ya se está haciendo bastante, ¿no? Igual falta. Falta mucho. Hay una idea falsa de más altura es menor calidad de vida. Ujú. Si nosotros decimos, vamos a hacer el hub portuario más importante de Latinoamérica porque tenemos el aeropuerto más grande, el puerto más grande, ¿no? Bueno, ¿dónde pasa eso? ¿Shanghai, tal vez? ¿Dónde pasa? ¿En Tokio? Pasa en Nueva York. ¿Y cómo son sus centros urbanos? Chile tiene edificios de 60 pisos. México tiene edificios de 50, 60 pisos. Y acá le tenemos miedo a un edificio, pero es político el tema. Entonces, ¿a qué Bueno, voy? ya no se va a dar finalmente. El primer rascacielos de vivienda que iba a haber ya no se va a dar. Pero eso no sabemos si es... Confirmado. No, sí, pero a lo que voy es, hay que pensar ahí, me parece, es bacán porque no sé qué va a pasar ahí, pero me hace pensar, ¿no? Sí, Que tal vez la persona... Bueno, ya el grupo que lo compró... ¿por qué tal vez Intercorp quiera hacer- Claro. le quitó un proyecto que ya Abril sabía que era rentable Ujú. haciendo esa cantidad de pisos? Correcto. ¿Por qué le compra el proyecto? La única forma que le compre el proyecto es que le ha Con las pagado utilidades futuras. la utilidad. ¿No? Correcto. O por lo menos una parte como para hacerle el negocio que pueda salir sin problemas. Tengo entendido que más o menos sí le pagó la utilidad futura. Lo que quiere decir es que para Intercorp Negociazo, más hay bien. más utilidad Ya. en tener el letrero en el Zanjón y seguramente van a hacer también una torre. Una torre tal vez de la misma altura, pero con menos área libre. Por lo tanto, más metros cuadrados. ¿Y qué puedes poner en una esquina tan importante? ¿Oficinas? ¿O el Westin? ¿O multifamily? ¿O centros comerciales? Hay un montón de Claro, cosas que puede ser se pueden un hacer. uso mixto brutal también. O sea, Pero todo es renta. sí, todo es renta. Por lo tanto, es a largo plazo. Y es una esquina emblemática. Va a haber mucha oferta. A largo plazo, de todas maneras, va a haber oferta ahí de renta. Claro. Entonces, Intercorp ahí está valorando el negocio a largo plazo y el branding, principalmente, porque se está apoderando realmente de toda la esquina. Y mira que yo creo que también eso, por ejemplo, le aporta a... Hay otra cosa interesante que está al frente, que es todo lo que se generó en los terrenos de Urbanova. Ujú. ¿no? Que ellos son genial, el metro cuadrado más caro de renta en oficinas, pero si vas de noche no hay nadie. Nadie, sí. Y no, o sea, no hay nada de actividad, los restaurantes nadie. Sí. Entonces, no le caería mal renta de vivienda en la zona, Para nada. si es que ahí están las oficinas al frente. Sí, tal cual. De hecho, bueno, estamos del otro lado del Zanjón, eso es la Victoria, Ya, sí, estamos un poco más allá, pues claro. ¿no? Es la Victoria. Y eso es otra cosa. La Victoria ahorita... Pero podrías llegar en bicicleta sin problema. O sea, me refiero a, estás a un no, paso. sí. A lo que voy es,
La Victoria ahorita tiene un montón de proyectos inmobiliarios Un montón. por culpa de las restricciones normativas que se han hecho en San Isidro, en San Borja, en Surco. Es como que una gran barrera normativa que te dice acá no vas a poder conseguir vivienda de menor cantidad de precio de 650.000 soles. Claro. Entonces todo el mundo se ha ido a la Victoria, todo Lince ha crecido un montón. Claro, por eso Santa Catalina del año pasado a este año, en este caso Fuente Urbania, voy a decir Fuente a partir de ahora en cada caso, ¿no? Porque ya no. Claro, en este caso ha subido creo que 12% el precio, o algo brutal en plusvalía, normalmente no visto, ¿no? Sí. Y hay que pensar ahí que, por ejemplo, cuando empieza el fenómeno de la Victoria, o sea, ¿te acuerdas de Forsyth? ¿No? Y me parece que ACI en su época le hizo un plan urbano a través de, no me acuerdo si era Fernández Dávila o Ruiz de Somocurcio, un arquitecto. Hicieron el plan urbano para esa zona de la Victoria, para hacer, digamos, llevar oferta ahí, ¿no? Y Forsyth lo promovió, se creó, digamos, una alianza entre el centro comercial y los desarrolladores inmobiliarios y comenzaron a invertir en mejorar la zona. Entonces, ¿qué pasó? Antes de que todo eso empiece a suceder, la Victoria y Surquillo valían 4.500 soles el metro cuadrado. Surquillo estaba subiendo su velocidad de ventas y subiendo su precio, y la Victoria estaba estancada. Sí. Y Surquillo vendía 8 a 12 unidades por mes. ¡Wow! Entonces, cuando la Victoria se activa, Que Surquillo... la zona de Surquillo es muy buena también. Ahora, otra vez. Pero la Victoria ya le empezó a hacer ahí una competencia en la demanda. Sí, ya cuando en esa época se activa, lo que pasa es que la Victoria absorbe toda la velocidad de ventas de Surquillo. Que se vuelve súper atractivo. Había buenos precios. En ese momento, lo que pasa es que en ese momento Surquillo no tenía la calidad que tiene hoy. Hoy en día se ha hecho una muy buena gestión y tienes parques gastronómicos, un montón de proyectos, la zona de Chicago Chico ahora es bonita para caminar, o sea, ha cambiado bastante. Se ha vuelto como que el point del Centennial, como lo fue Barranco en su momento. Entonces ya te cambia la figura. Pero antes de eso, digo antes de pandemia incluso, tú tenías, digamos, que Surquillo vendía más que la Victoria, más o menos valían lo mismo, y en ese momento, cuando hicieron todo ese trabajo municipal y todo, subió el valor metro cuadrado de la Victoria, subió también la velocidad de venta y Surquillo se estancó. Entonces, todita la demanda se fue para allá. Y eso se ha sostenido todo este tiempo. Surquillo ya no le está quitando ahora mercado a la Victoria, le está quitando mercado a Surco. Ah, mira, qué interesante. Claro. Y San bueno, Borja. y un temita, claro, y San Borja también. Claro, y un temita con Lima Top que dice, no, acá no debería ser edificios y demás. Es que, claro, tú dices por temas de valor, etcétera, más bien, si es que ahí ya no es atractivo para hacer desarrollo inmobiliario, en verdad el terreno no va a tener mayor valor. Porque lo que hemos dicho, por ejemplo, por el valor que tiene ese terreno de realización, si es que nadie quiere comprar tu terreno, por lo cual tu terreno no tiene la demanda que tenía antes, naturalmente, ¿qué pasa? Si nadie quiere comprar, no hay demanda, tiene que bajar el precio. Sí. De hecho, cuando hicieron las restricciones normativas en los distritos de Lima Top y se publicó el nuevo reglamento BIS, estos distritos top, o sea, financieramente, haciendo el ejercicio, se depreciaron 25%. ¡Wow! Nadie te lo dice, pero sí. ¿Por qué? 4 pisos menos, ¡Claro! ¿no? El área mínima más grande, entonces hay que bajar el valor metro cuadrado. Entonces, todo el análisis te bota de que era 25% menos el valor de suelo que podías pagar para poder hacer ese proyecto con ese nuevo parámetro urbano. Date cuenta que directamente afectó en las personas que decían, no queremos edificios, ya. Hoy en día tu terreno vale menos. Sí. Y aparte hay otras cosas más. Por En ejemplo, promedio, no en promedio. Claro. Y fuera del tema del dinero, por ejemplo, el Centennial hoy no necesariamente quiere comprar un departamento para vivir toda su vida. También. Por ahí que compra, pero sabe que es transición. No es como ya mi generación que sí quería eso. Y vamos un poco a eso, ¿no? Vamos a el futuro y lo que se viene también el desarrollo inmobiliario en sentido general también, a nivel de negocio. Eso es una de las cosas que sí o sí van a llegar. Hay algunos modelos hoy en día, ya creo que hay 4 o 5 proyectos de multifamily, que es un edificio construido solo para la renta. Y de todas maneras va a haber más. O sea, si ves países vecinos, tienen 100 veces más. Sí, hay un montón en cola ahorita. Sí. Pero falta que aprueben un reglamento, porque ya está la ley, pero no hay reglamento. Entonces, Claro, el tema es que te afecta el negocio alquilarlo con IGB. claro. Porque claro, como tú dices, la competencia del costado lo alquila sin IGB, entonces automáticamente 18% más caro.
Y por ley te dicen que la vivienda colectiva, que es el multifamily, no la puedes vender, sino que solamente alquilar. Bueno, no por ley, hay una carta que emite, un comunicado que emite el ministerio, y que también la vivienda colectiva no es vivienda de interés social, entonces no aplica el parámetro BIS. Y eso es algo interesante. Rápidamente, hay lo que es BIS, hay algo que es novedoso, que es la vivienda colectiva, Ujú. y de ahí está que la vivienda, digamos, tradicional, Sí. por así decirlo. Vivienda formal en general. Formal en general. Bueno, de ahí está la vivienda informal, que de eso no vamos a hablar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos tres? De la vivienda tradicional, la vivienda de interés social, porque hay que decirlo también, no necesariamente se sabe qué es, y la vivienda colectiva, que es un tema nuevo hoy en día. Sí. Bueno, número uno, el Tribunal Constitucional ha interpretado mal cuál es la definición de vivienda de interés social. El Tribunal Constitucional ha interpretado mal lo que es la vivienda, qué es lo que significa vivienda de interés social. Así es. Porque la vivienda de interés social, hasta antes de que se apruebe este último reglamento, era la vivienda promovida por el Estado. Esa es la definición. Y el Estado lo promovía mediante subsidios directos e indirectos. Los subsidios indirectos son normativa, los directos son bonos, ¿no? Esa era la definición, pero se politiza. Y cuando llega al Tribunal Constitucional y otras entidades, emiten algunos, digamos, juicios o algunos comentarios que generan más problemas para entender qué es la vivienda de interés social en lugar de resolver el problema. Y al hacer eso, una de las cosas que la gente cree es que la vivienda de interés social es vivienda barata. Y no es así. Entonces, para definirlo rápido ahorita, ¿no? Ya se aprobó la nueva ley BIS y su reglamento. Y te lo definen clarito. La BIS no es vivienda barata. Es simple y llanamente ahora la vivienda subsidiada directa. Ok. Entonces, al ser la vivienda subsidiada, es toda lo que tiene bono. Y si el Estado quiere poner bono para vivienda para el adulto mayor, si el Estado quiere poner bono para vivienda, no sé, para cualquier cosa, va a ser vivienda de interés social. No importa que sea para gente con mucha plata o no. Porque Eso es por denominación. por denominación. Ni siquiera se debería de llamar vivienda de interés social, se debería de llamar vivienda promovida o vivienda subsidiada, si quieres. Pero esta palabrita de interés social hace de que en el imaginario colectivo uno se imagina que es popular, por decirlo así. Y no es así. ¿Qué es la palabra, o sea, bonita para decir que estos sectores de Lima Top hay muchas veces cierta discriminación? ¿Qué es lo que pasa? Sí, y ahí hay a lo que quería llegar con lo que estaba diciendo hace un rato del Centennial. Digamos que mi distrito decide, oye, ya no vamos a poder desarrollar viviendas de menos de 60 metros cuadrados. ¿Ya? Ya. Entonces, yo digo, ya, me quiero comprar una vivienda de 60 metros cuadrados en mi distrito. Digamos que vivo en San Isidro. San Isidro es 90 metros cuadrados. ¿Cuánto tengo que ganar para comprarme un departamento de 90 metros cuadrados con 2 estacionamientos en San Isidro? A ver, vamos, a ver. Si es que el metro cuadrado de San Isidro podría estar 2.200, 2.300. Más o menos. $240,000 de departamento. Ya. Ya. Digamos, ¿cuánto tienes que ganar? Más de $12,000 mensuales. Sí, porque es un 30% de tus ingresos lo que debería estar, 35% máximo de lo que puedes pagar al mes. Sí, pues más o menos deberías estar ganando eso. Ya. ¿Y quién gana esa cantidad? Claro, ahí es el tema. Ese es el tema clarísimo. Gracias por hacer el ejercicio, por lo cual poner mínimos de metro cuadrado hace que la gente tenga que vivir a 2 horas y no tenga calidad de vida realmente, porque no puede vivir cerca. Y después, ¿sabes qué? A veces sí logran vivir cerca. ¿Y cómo logran vivir cerca? A través de la oferta informal de alquileres, Exacto. donde justamente hay hacinamiento, hay la persona que vive en un cuarto donde tiene el baño en el cuarto. Ujú. Ni siquiera es un baño aparte. O sea, ese tipo de cosas existen hoy en día. Y eso es lo que se da en Lima Top también. Y esa es la realidad, porque justamente hacen ese tipo de cosas Sí. regulando de alguna manera la oferta de metrajes en el mercado. Y crean deformaciones por necesidad, crean deformaciones a través de la normativa que genera peligro para la sociedad. Porque vivir en un departamento de 120 metros cuadrados de 3 dormitorios, para una familia, comodísimo, ¿no? Pero para un grupo de centennials que tiene que alquilar habitación, tal vez tú no conoces a los demás. Y por costo,
Estás obligado a compartir. Estás obligado a compartir. Y se generan muchos problemas. ¿Qué pasa si tú estás iniciando una familia y tienes o que vivir bien lejos o quieres vivir cerca a tus papás, a tus mamás para tener todos ahí a la mano y tienes que subarrendar? No, o sea, a ver, te lo puedo decir yo que hace poco estaba haciendo memoria. Yo crecí en una ciudad muy cara que se llama Zurich. ¿Ya? Entonces, en algún momento en Suiza, y en algún momento no nos daba para pagar el alquiler y tuvimos que subarrendar uno de los 2 cuartos que teníamos que era 40, ya digamos 50 metros, pongámosle. Eran 2 cuartos y tuvimos que subarrendar uno, porque en verdad no se podía en ese momento. Entonces, yo lo he vivido. Yo te puedo decir que siendo una persona extraña, yo estando solo con mi madre, alquilando a un hombre, era súper extraño, te sentías inseguro y te cerrabas con puerta en tu cuarto, que era después mucho menos metraje. Entonces, bueno, hablando de calidad de vida, eso se da hoy en día y la verdad es que el mercado que te pone mínimo de metrajes te empuja un poco a ese tipo de soluciones, lamentablemente. Sí, te empuja a eso. Y bueno, otro tema ahí con el tema BIS y vivienda colectiva, y esto ya como idea. Si tú puedes aplicar el parámetro BIS, solamente, no para vivienda colectiva, sino para BIS, pero te exigen que el 50% del proyecto esté dentro del rango de precio subsidiado, el otro 50% no significa que va a ser tipologías más caras. ¿Qué pasa si el 50% de tu proyecto es vivienda colectiva? Ujú. Y no lo vendes. O sea, lo que te dicen, Ah, verdad, perdón, no hemos dicho que es vivienda colectiva. vivienda de uso colectivo es la vivienda que el Estado quiere que se desarrolle para alquilar, para que no se dé esto de que los inmobiliarios venden departamentos para renta, sino que todo se centraliza en grandes bloques de renta y se hace más eficiente y bajan los costos. Y aparte, al tú tener vivienda exclusiva para renta, reconoces que no necesitan un montón de cosas. Y por lo tanto, el edificio va a ser distinto. Por ejemplo, van a necesitar un montacarga para mudarse a cada rato, definitivamente segregado del ascensor. Van a necesitar un patio de maniobras para camioneta de Claro, porque mudanza. cuando es de renta, claro, te mudas más. Ajá. ¿No? Ah, buen punto. Digamos que sea de renta para estudiantes. Vas a tener que tener una zona de estudios y una zona de juerga. Definitivamente. Definitivamente. y también lo que he visto en edificios de renta en Chile, por ejemplo, cuando fui a visitar edificios allá, es que es como un hotel donde tienes tu ticket de, si no pagaste la renta, el ticket sale rojo y tienes que ir a recepción a pagar la renta en ese momento, si no, no puedes entrar. Claro. A ese nivel. Sí, sí. Todo funciona al punto que hasta las áreas comunes se subarriendan. Entonces, ¿qué pasa? Lo que busca el Estado es que tú no vendas la unidad inmobiliaria, pero no se ha reglamentado paquetes de unidades. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo te digo, oye, O sea, vendría a ser que el Estado intenta aprobar la vivienda colectiva como un tipo de multifamily. ¿Es algo así? es eso? Es prácticamente eso. Es que eso es lo que quieren. O sea, multifamily es la jerga que se utiliza en Chile. Ok. Pero si te pones a pensar, no toda vivienda de uso de renta es multifamiliar. Claro, en Estados Unidos es build to rent, ¿no? O sea, construido para la renta. Claro, Exacto. ya. Porque tú tienes... Aunque en Estados Unidos se usa multifamily también. Sí. Porque es que multifamily es uno. Tienes Ajá. vivienda estudiantil, Ajá. es un tipo. Ujú. Multifamily es para esas parejas o con un hijo o que está por tener un hijo y que está en ese estadio. Entonces son 2 habitaciones de 45 metros cuadrados, bien chiquito, bien escueto o menos incluso. Porque le sacas afuera la lavanderito. Después tú puedes tener vivienda para el adulto mayor, senior living, y después tú puedes tener vivienda para población vulnerable. Y así tú puedes tener vivienda para mujeres, solamente para mujeres también. Y eso, ya entiendo lo que significa vivienda colectiva. Y vivienda colectiva puede significar para parámetros de construcción, hablando de los arquitectos que a veces nos escuchan también y demás, los desarrolladores obviamente también, puede significar que, por ejemplo, 2 departamentos compartan una cocina. Ese tipo de cosas pueden pasar en vivienda colectiva. O sea, Porque sé que en España, por ejemplo, sí pasa. Sí. Y hay un montón de renta y funciona bien. 4 cuartos comparten una cocina, mucho para estudiantil, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero funciona. Eso sí, o sea, justamente el reglamento te define que la vivienda de uso colectivo debe de tener 2 ambientes, un baño y un espacio para el dormitorio. Todo lo demás de uso vital tiene que ser brindado por el edificio. Ah, mira. Entonces tú puedes hacer, por ejemplo, como tú dices, cada 2 departamentos, cada 4 departamentos una cocina,
Puedes hacer cada piso un comedor o en todo el edificio una cafetería comedor con kitchenette, y espacio para que tú te prepares tu comida. O sea, hay un montón de cosas que puedes hacer, lavanderías comunales, en general. Entonces, reduces el área habitable al mínimo posible para que sea un ticket atractivo para esa persona y le brindas el servicio Todo el con valor todo lo demás. adicional. Y todo lo demás también es subarrendable. Entonces puede venir un tercero y usar tu cafetería, usar tu lavandería, usar tu parrilla. Entonces se vuelve un negocio que cada metro cuadrado cobras una renta. Incluso te alquilan hasta los scooters, los carros, todo. Y para el que vive ahí, o sea, todos te lo alquilan también, o sea, digamos, para ponerlo, No, necesariamente. eso es para claro, afuera, es ¿no? El que digamos. vive paga un paquete. Entonces, Ah, y no sé, te puede incluir, digamos, digamos que yo vivo en un edificio, imaginémonos que yo vivo en un edificio multifamily que tiene 2 torres. ya. Una para estudiantes, una para adultos, digamos, con hijos. Y abajo tengo todas las áreas comunes. Yo puedo agarrar el paquete para estudiante que me da acceso a las salas de reuniones, salas de estudios, Ah, ya. me da acceso a scooters, una cantidad de horas, no sé, o sea, me puede dar una serie de amenidades, por decirlo así. Y pago un ticket. Pero ¿qué pasa si yo tengo mi scooter? Digo, no, ¿sabes qué? Yo puedo modificar mi paquete Ah, y según eso podría cambiar tu alquiler y también. pagas tu alquiler. Paso. Ah, buenísimo. Ok, interesante, interesante. Wow, qué bueno, en verdad. Me parece bueno, en verdad, me parece bueno que haya este tipo de ofertas porque hace que justamente haya maneras de que la oferta formal, o sea, pueda, digamos, darle la oferta que necesita el mercado, ¿no? O sea, finalmente. Sí, no, Porque y aparte, abiertamente por algo se está generando si no se genera informalmente, finalmente. se genera informal. Y aparte, o sea, ahorita estamos en un momento en el cual recortan el tramo 5 y suben el área mínima normativa. Entonces, Rápidamente, claro. O sea, a partir de ahora ya no aprueban. Me pasó en un proyecto mío, ¿no? Que el mínimo ahora es 40 metros. Entonces tengo un dormitorio de 40 metros. Lo cual comercialmente va a ser más retador. no conviene hacer un dormitorio de 40 metros. Sí, pues no conviene. Pero, Conviene irse de frente a 2 dormitorios de 42. claro. Sí. Y bueno, ya es lo que finalmente está. Ya, y lo otro eso es lo mínimo, el 40 metros. Y lo otro que dijiste, el tramo 5, que es un tema del ticket del subsidio. Que era un tema bastante debatible porque quitaron un rango de precio del subsidio que teníamos del Fondo Mi Vivienda. Uh-huh. ¿Qué significa eso de que, claro, cuanto más bajo el precio, era un rango menor y ahí el subsidio era mayor? Y entonces el rango 5 ya tenía un subsidio que era el menor, pero tenía todavía, estaba dentro de... Lo quitaron. O sea, a inicios creo que fue de este año, o a mediados, no me acuerdo ya, pero lo que dijeron es que ese rango ya no va a tener subsidio, ¿no? Pero seguía estando dentro del programa de Mi Vivienda. Pero al definirse la ley, eso sí, ya a finales o mediados de año, se define que es subsidio directo. Y el rango 5 ya no tiene subsidio directo, ya no tiene bono. Entonces ya no... Entonces ya no aplica al parámetro urbano. Por la denominación, que era lo que habíamos dicho. Exacto. Ah, wow, ya. Exacto. Claro. Entonces ya no aplica al parámetro urbano de Mi Vivienda del tramo 5. ¿Eso qué significa? Que si yo voy a construir en Chorrillos, ¿no? Si yo voy a construir tal vez en Santa Beatriz, La Victoria, ya no voy a poder hacer departamentos de, digamos, 3 dormitorios con el parámetro urbano de Mi Vivienda. Voy a tener que, por lo menos el 50%, irme a 340.000 soles. Normalmente eso es 2 dormitorios para abajo. Entonces, lo que quiere decir es que se va a consolidar la oferta de 2 y 1 en las zonas más tradicionales y familiares, lo cual es complicado porque la mayoría de la demanda... Claro, la demanda en justamente esos distritos te pide siempre 3 dormitorios. Yo lo veo en la parte de campañas de marketing. En esos distritos te piden mucho. Es más, 4 dormitorios. Tal cual. A veces. Entonces, si te pones a ver, por ejemplo, Breña, te vas un poco más allá a Bellavista y dices, oye, en Breña y Bellavista ahora solamente puedes hacer tipologías de 40 metros cuadrados para arriba. Uy, precio. Ya no llevo a la persona soltera. Ya tiene que ser pareja. Entonces tengo que hacer 2 dormitorios y si voy a hacer 3, no puedo hacer la mayor cantidad de la oferta porque si no, no entro dentro del marco normativo, me excedo del precio o tengo que cobrar muy barato. Y ¿cuál es o sea, ya viéndolo desde donde lo veo yo, las velocidades de venta de Breña, de esas Bellavista y de eso, son 75% 3 dormitorios
20%, 2 dormitorios, y ni siquiera 5% un dormitorio. Ya, claro. Ni eso sí. siquiera. Ya. Wow. Entonces, y ahí es donde va a pasar el tren eléctrico. Entonces, ese tren eléctrico te va a generar la posibilidad de tener millones de población flotante, pero aparte te genera un impacto de que toda esa zona va a incrementar su densidad. Claro. Y va a incrementar su densidad no para un público familiar. Entonces, estás restringiendo quiénes pueden comprar en ese distrito. Totalmente. Totalmente. Eso, espero que este capítulo llegue a muchas personas detrás de las decisiones que se han tomado en algunos... A ver, ¿cómo decirlo? Para quedar un poquito, cerrar la idea, porque tengo este tema que lo había apuntado para hablarlo, que Ujú, es, claro, claro. al cierre de este año, han entrado menos cantidad de proyectos que al cierre del año pasado. Entonces, el próximo año Ya, vamos a... ese es un buen punto. Perdón. va esto justo al y tramo justo bis. para contrarrestar eso rápidamente, yo tengo una fuente Ujú. que dice que en verdad este año son casi 20% más de proyectos que el año pasado, pero claro, mi fuente solo habla de proyectos formales. Ujú. Tú hablas en general. No. A ver, más cantidad de proyectos no quiere decir más cantidad de stock, Ujú. ¿no? Ah, Oferta. ya, claro, puede ser proyectos pequeños también, sí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Diciembre del año pasado, digamos que teníamos 120 proyectos aprobados. Entonces, en enero empezábamos con 120 proyectos nuevos. O sea, ¿estás haciendo un ejemplo por decir un número? No, Porque más yo, o menos es la cantidad. ¿sí? No, yo tengo un... Del mes, no del año. Ah, ya. A ver, oferta simultánea. No, Yo- expedientes aprobados. Ya entendí. Ok. Expedientes aprobados. Expedientes aprobados en ese mes. Ese mes. Entonces, en los expedientes que se han venido aprobando este año para salir a la venta, hay menos proyectos aprobados para el próximo año Wow, ya, ¿qué tal? Ese que- es un datazo. que el año pasado. Es el futuro ya. Ya. O sea, ¿Eso por qué? Porque las restricciones del tramo 5 de BIS han hecho que los inmobiliarios tengan que irse a otros segmentos no subsidiados. Entonces tú vas a ver un montón de proyectos chiquititos ahorita en San Borja, en Pueblo Libre, en San Miguel, en todos los distritos, pero con poca oferta. sí. Y los proyectos grandes tradicionales ya no los estás viendo como antes. Ya no hay- Y ya no se hay están yendo para San Juan del Lurigancho, Comas y tal. Sí. Entonces, ¿No será también el miedo a las elecciones? no. Ya. Tasa de interés cayendo, Bueno, sí, eso está Las- buenísimo. Eso las es algo muy a velocidades- favor. las velocidades de venta de este año han sido mayores a las del año pasado. Correcto. Se han vendido más unidades este año que el año pasado y están También. entrando menos proyectos. Y hubo uno de los meses, el pico histórico en marzo de ventas hace muchísimos años, de que se vendieron una cantidad de como 2.600 unidades según esa fuente. O sea, debe ser Sí, más. sí, sí. O sea, se debe haber vendido un montón. Por 10, multiplícalo por 10. ¿Por 10? Más o menos, claro. Ya. Ahorita, a lo que va del año, se han colocado 22.200 créditos hipotecarios, que así se cerró el año pasado. Entonces ya vamos a hacer un 2.200 créditos hipotecarios. 22.200. Ah, ya. Yo me expresé mal. Ya. 22.200 créditos 22.200. hipotecarios. Ya, sí. Entonces, eso ya es más de cómo se cerró el año pasado. Sí. Pero esos créditos hipotecarios, digamos que lo que es vivienda subsidiada ha caído. Entonces, la mayoría de esos créditos hipotecarios son sin subsidio, vivienda no social, vivienda no promovida por el Estado, vivienda en Lima Top. Y eso Entonces- significa finalmente que, o sea, a ver, la conclusión rápida es, Menos oferta, más demanda. claro, como va a haber menos oferta el próximo año y la demanda viene creciendo año a año cada vez más, Y hay más liquidez. entonces la demanda viene creciendo, ¿no? Y la oferta va a ser menos, entonces ¿dónde se encuentra? ¿no? El precio va a subir. Pues claro. Eso es la regla, ¿no? Ahí, todo el capítulo hemos dicho, hemos hablado mucho de la ley de oferta y demanda que, bueno, al que no lo conoce, por ahí creo que en un reel lo vamos a poder explicar. Igual hay que buscarlo, o sea, creo que es clave para entender bien cómo se va a mover el mercado y los precios. En este sector hay que entender esa ley que es básica para la economía, ¿no? Claro. Los distritos límite, que es donde se va a ir toda la vivienda de interés social de las empresas inmobiliarias más grandes, obviamente van a subir su precio porque van a recibir inversión. Pero los distritos de Lima Top hay más liquidez, hay menos tasa de interés. Digamos, hay más cantidad de inversión y proyectos chiquititos
Claro, pero ya hay un menos montón. unidades inmobiliarias disponibles. Sí. Entonces, verdad. lo que quiere decir es que va a llegar un momento en el cual de alguna forma se va a tener que resolver ese tema. Sí. Entonces, ¿dónde se va a aperturar esa oferta inmobiliaria nueva? Ajá. Ya, para el siguiente capítulo. ¡Hala! ¿Qué tal ese cierre? No, no, mentira, ya. Oye, en verdad, ha sido un capitulazo. Tengo que cortarlo así a la mala porque realmente se me pasó el tiempo volando, lo cual normalmente, o sea, normalmente no me pasa, ¿no? Normalmente yo manejo bien los tiempos, pero ha estado bien entretenido. Te agradezco mucho la información de valor. Hay un montón de datos que se han soltado súper interesantes que voy a tenerlos en cuenta, digamos, en siguientes estudios y en siguientes... Cuando se crea contenido hay que tener en cuenta las fuentes. Y yo creo que se ha hablado mucho de eso, se ha hablado mucho de cómo se comporta el mercado, de las cosas a tener en cuenta cuando ya entras a profundidad en nivel de data y demás. Hay cosas que uno tiene que tener en cuenta y la verdad es que este capítulo ha sido súper rico a nivel de fuentes, a nivel de indicadores, a nivel de qué se podría dar a nivel normativo, cómo se mueve el mercado. Gracias, de verdad, Fernando. Ha sido un capitulazo. Realmente sí creo que aunque no pase mucho te voy a volver a invitar porque eso está buenísimo. Y bueno, para que podamos seguir viendo cómo se va comportando el mercado, porque la verdad es que así cada cierto tiempo está buenísimo esto. ¿Ah? Sí, Te bueno, agradezco el tiempo. te agradezco a ti por invitarme, yo feliz de compartir. Si me das un cherry, Hermano, por favor, Por favor. en B+, la verdad es que yo los recomiendo siempre. Que no puedo creer que no lo he hecho naturalmente. tranquilo, tranquilo. Sí, ¿cómo ayudas hoy en día a los más de creo que 800 estudios que ya has hecho, investigaciones de mercado? Más de 1800. 1800 estudios que ya habías hecho. Sí. Qué buena. Bueno, lo que quiero ahorita aprovechar es comunicar a los desarrolladores, a los microdesarrolladores, a los emprendedores inmobiliarios, que yo tengo una comunidad donde comparto esta información y donde los ayudo a estructurar su proyecto y los conecto con profesionales de muy alto nivel para que puedan, digamos, acompañarlos en la dirección estratégica. Entonces ahí comparto casuística, conocimiento, eventos, hago eventos de captación de suelo, hago eventos de networking y de De negocios. captación de suelo. Ah, eso no, oye, no puedo creerlo. No, por favor, tengo que ir. Es un evento que lo hago 3 veces por año. Este año hice Lima Norte, Lima Centro y Lima Sur. Voy a hacer lo mismo este año que viene, pero Hay que estar atentos a sus redes y a Tablero Inmobiliario. tablero inmobiliario. La dinámica es proyecto un poco de información en un plano y voy con especialistas en normativa, en temas legales y demás. Hago una presentación de qué es lo que está pasando a nivel infraestructura, cómo las dinámicas urbanas han ido moviéndose ahí y después abro sesiones de preguntas y respuestas a los miembros de la comunidad. Y ahí me traen, por ejemplo, oye, tengo un terreno aquí, tengo un terreno allá. Entonces habla el revisor urbano, habla el abogado, hablo yo y la mayoría termina, bueno, este año tuve varios casos que se han comprado los terrenos. ¿Ahí en el evento? No, de los que trajeron, Wow. de los terrenos que trajeron, yo le he hecho estudios de mercado para definición de producto por lo menos a 5. Ah, mira. Lo que quiere decir es que ahí habremos evaluado como 50 terrenos por lo menos que hemos estado descartando. 5 de esos terrenos sí se desarrollaron. Qué bien. Y son proyectos que están en Chorrillos, en Pueblo Libre, en Punta Rocas, en San Bartolo y en Bellavista. Oye, qué bien. O sea, aparte hay oportunidad de hacer negocio, hay oportunidad de networking. La verdad es que yo también voy a estar apuntando. Está bueno, de todas maneras. Gracias por eso. Nos vemos en Tablero Inmobiliario entonces. Nos vemos en el tablero inmobiliario. Y tienen un podcast también. O sea, busquen Tablero Inmobiliario en YouTube. También mucho contenido de valor. Así es, así es. Espero no aburrirlos con eso nada más. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias.